Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a la palabra que tenemos para este día. Le he titulado Edificarse en la fe, una tarea que todo cristiano debe hacer. Edificarse en la fe, una tarea que todo cristiano debe hacer. Vamos a tener que leer un poquito la Biblia en este día. Así que lo invito a que me acompañe, tome la Biblia y vaya al libro de Judas en el Nuevo Testamento. Son 25 versículos el libro de Judas. Necesito y me parece apropiado que lo leamos todos los 25 versículos para establecer bien el contexto de todo lo que vamos a predicar en este día. Así que acompáñenme al libro de Judas, que tiene solo un capítulo, y vamos a leer desde el versículo 1. Y dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de
todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ok, este es el libro de Judas, un libro apasionado, ¿verdad? Un libro enérgico, y permítame enfocarme en Judas versículos 20 y 21. Voy a repetir estos versículos. Judas 20, 21 dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Muy bien. La palabra aquí que dice conservaos en el amor de Dios, precisamente esta es la frase más importante de este libro. La frase central del libro de Judas está en el versículo 21, que dice: conservaos en el amor de Dios. Esta es la solución para toda la problemática que estaban sufriendo estas personas a las cuales Judas escribe. Aquí la palabra griega para conservar o conservarse es un imperativo que en griego se llama auristo. Esto significa que es un mandato directo y urgente. El verbo tereo, que también forma parte de esa palabra, conservarse, en el griego original, significa guardar, conservar, mantener. Por lo tanto, Judas está instando a los creyentes a que activamente se guarden en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Esa es la solución que está dando aquí Judas. Ok, este libro en este contexto habla de falsos maestros y doctrinas engañosas. Judas aquí escribe su carta para advertir a los creyentes sobre personas que se han infiltrado en la iglesia y que están propagando enseñanzas peligrosas. Estos falsos maestros niegan la autoridad de Cristo. En el versículo 4 leemos que dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Están entonces negando la autoridad de Cristo. También estos falsos maestros promueven el libertinaje, distorsionando la gracia de Dios para justificar el pecado y así justificar también la inmoralidad. Y también estos falsos
maestros causan división, según el versículo 19 que dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Así que el propósito de este libro de Judas es claro y urgente: advertir a los creyentes sobre la amenaza de falsos maestros y exhortarlos a contender ardientemente por la fe que les ha sido entregada a todos los santos. Judas aquí escribe con un tono de urgencia y preocupación pastoral, buscando proteger a la iglesia de las influencias corruptoras que podrían desviarla de la verdad del evangelio. Dentro de este contexto, Judas da una fórmula para contrarrestar esta situación y exhortándoles dentro de esta fórmula a conservarse en el amor de Dios. La forma que van a poder activamente rechazar estas falsas enseñanzas y mantenerse fieles a la verdad del evangelio es conservándose en el amor de Dios. Así que aquí la frase principal de todo, frase clave, sí, y frase principal de todo este capítulo, todo el libro de Judas, que es un solo capítulo, es conservaos en el amor de Dios. Ese es el mandato. El mandato, conservaos en el amor de Dios, es el núcleo del mensaje de Judas. Y en el versículo precisamente 20 y 21, al cual nos estamos enfocando, implica mantenerse firme. Conservaos implica en el amor de Dios, implica mantenerse firme, es decir, permanecer en una relación íntima y constante con Dios. Conservarse en el amor de Dios implica eso, implica mantenerse constante en una relación íntima con Dios. Ahora, este mensaje es para los que Judas escribió, pero es para nosotros hoy. Nosotros también tenemos que conservarnos hoy en el amor de Dios. Pero vamos a ver qué beneficios trae y qué provoca esto. Vemos que si aquí seguimos el consejo de Judas, entonces vamos a, igual que en aquel tiempo, contrarrestar a las falsas ideologías, a las falsas doctrinas que se introducen dentro de la iglesia. De igual manera a los falsos maestros. También implica vivir en el amor de Dios. Conservarnos en el amor de Dios es dejar que el amor de Dios sea la base de nuestra vida y de nuestras decisiones. Y también implica resistir las influencias negativas. En el contexto de Judas es resistir las falsas enseñanzas y los comportamientos inmorales que amenazan la fe. La frase conservaos en el amor de Dios del versículo 21 de Judas implica mantenerse en comunión con Dios y en obediencia a su palabra. Este mandato no es solo una sugerencia, sino una llamada activa a permanecer en una relación íntima y fiel con Dios. Vamos a profundizar en esto para entender por qué. ¿Por qué la comunión y la obediencia son esenciales para conservarnos en el amor de Dios? Veamos aquí que la palabra, como yo les decía, la palabra griega, aquí es un imperativo de conservarnos en el amor de Dios, es un imperativo urgente y directo, de tipo aoristo. Y esto lo podrán entender bien los que estudian griego bíblico. Y el verbo que se usa allí significa guardar, conservar, mantener. Entonces, aquí Judas está urgentemente instando de una forma activa a guardarse en el amor de Dios. ¿Qué implica conservarse o guardarse en el amor de Dios? Bueno, primero, mantenerse en comunión con Dios, una comunión íntima. Significa tener una relación personal y cercana con Dios a través de la oración, la adoración y la meditación de su palabra.
Implica dependencia de Dios también. Es decir, reconocer que necesitamos de su presencia y su gracia diariamente. E implica, como tercer aspecto de mantener la comunión con Dios, vivir en su presencia, buscar constantemente la compañía de Dios y no alejarnos de Dios, estar cerca de Él, mantener una comunión con Dios. Lo primer punto que implica conservarnos en el amor de Dios. El segundo aspecto es obediencia a su palabra. Tiene que ser una obediencia activa. Es decir, la obediencia no solo es un sentimiento, sino que es una acción. Implica alinear nuestra vida con los mandamientos y principios de Dios. Implica también santidad de forma práctica, apartarse del pecado y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es decir, consagrarse, santificarse para Dios. E implica también fidelidad, ser leales a Dios incluso en medio de las pruebas y en medio de las tentaciones. Eso es vivir entonces en obediencia a su palabra. Son dos aspectos aquí de conservarse en el amor de Dios. El primero, entonces, mantenerse en comunión con Dios, y el segundo, vivir en obediencia a su palabra. Así que cuando aquí les está diciendo Judas que lo que tiene que hacer el pueblo ante la situación que estaban ellos enfrentando era conservarse en el amor de Dios, le estaba diciendo, bueno, tienen que estar en comunión con Dios y estar obedeciendo su palabra. Ahora, ¿por qué es importante esta comunión y esta obediencia? Judas no está hablando de un amor pasivo, sino de un amor que se manifiesta en función de una relación y se manifiesta en la conducta. La comunión y la obediencia son esenciales porque el amor de Dios es condicional en cuanto a nuestra respuesta. Aunque el amor de Dios por nosotros es infinito e incondicional, disfrutar de ese amor y permanecer en él requiere de nuestra respuesta activa. Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 10. Detengámonos un momento aquí. Vean aquí que aquí está diciendo Judas que permanezcamos en el amor de Dios, que nos conservemos en el amor de Dios, que nos guardemos en el amor de Dios. Es decir, podríamos nosotros salirnos de ese amor. No porque Dios nos deja de amar, sino porque nosotros rechazamos su amor. ¿Cómo nosotros podríamos rechazar ese amor? Pues no teniendo comunión con Dios. ¿Cómo? Desobedeciendo la palabra de Dios, haciendo totalmente lo contrario a lo que es conservar el amor de Dios. Leamos entonces Juan capítulo 15, versículo 10. Dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo dijo Jesús. Entonces, si obedecemos, permanecemos en el amor de Dios. Si desobedecemos, estamos fuera del amor de Dios. Estamos rechazando al Señor. No es que Dios nos deja de amar, es que nosotros rechazamos el amor que Él nos da. El pecado también nos separa de Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no ir. Aunque Dios no deja de amarnos, el pecado afecta nuestra comunión con Él y nos aleja de su presencia. Así que esto es un punto importantísimo a considerar en cuanto a la comunión con Él. La obediencia es una expresión de amor hacia Dios. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es un legalismo, sino una respuesta de amor y gratitud hacia Dios. Ahora, ¿qué pasa si no conservamos el amor de Dios? ¿Qué pasa si no nos guardamos en el amor de Dios? ¿Qué pasa si no permanecemos en el amor de Dios? Y ya vuelvo a repetir, ¿y cómo es que uno no permanece?
Tal vez algunos que me estén escuchando no están permaneciendo en el amor de Dios, están fuera del amor de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen una relación constante e íntima con Dios y porque no están obedeciendo la palabra de Dios. Podríamos estarnos saliendo del ámbito de la protección y el cuidado que Dios nos da a través de su amor. ¿Qué pasa si no nos conservamos en el amor de Dios? Judas advierte sobre el peligro de alejarse de ese amor si no nos mantenemos en comunión con Él y en obediencia a su palabra. ¿Qué pasa? Bueno, perdemos la intimidad con Dios. Nuestra relación con Él se debilita. Nos volvemos vulnerables al pecado y a las falsas enseñanzas. Esto es especialmente relevante en el contexto de Judas, donde se advierte sobre los falsos maestros y sus doctrinas engañosas. Y tercero, corremos el riesgo de alejarnos de la fe. Hebreos 3:12 advierte y dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿cómo nos conservamos? ¿Cómo conservamos el amor de Dios? Bueno, volvamos a leer aquí Judas versículos 20 y 21. Dice así: pero vosotros, amados. Ok, cuando dice pero vosotros, es porque antes estaba hablando de otros, que eran los engañadores, otros que eran los falsos cristianos, otros que eran los falsos maestros, otros que corrompían la palabra de Dios en medio del pueblo. Pero vosotros, les dice, a los que son verdaderos, a los que son sinceros, a los que realmente buscan a Dios, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué está diciendo este versículo? ¿De qué está hablando aquí? ¿Cómo entonces nos conservamos en el amor de Dios? Y aquí lo dice. Aquí lo dice. Hay dos aspectos que este versículo saca a luz. En estos dos versículos, la frase central de estos dos versículos es: conservaos en el amor de Dios. Tiene usted esos versículos ahí en la Biblia, ahorita los tiene allí cerca, los tiene en su celular. Y bueno, ya sea que tenga usted una Biblia escrita o una Biblia digital, lea bien estos dos versículos, téngalo presente ahí. Vuelvo a repetir, la frase central del versículo 20-21 es: conservaos en el amor de Dios. Y es la frase central de todo el capítulo. La frase clave para resolver todo el problema y la situación que están viviendo a quienes les escribe este apóstol Judas. Dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios. Ellos hacen esto, ellos hacen lo otro, hacen cosas que no están bien, hacen cosas falsas, son maestros fraudulentos. Pero ustedes tienen que hacer esto otro para contrarrestar la situación que les está ocurriendo. Entonces aquí el punto es: conservaos en el amor de Dios. Ahora, ¿cómo hay que conservarse en el amor de Dios? Veamos el versículo 19 que dice ahí: edificando sobre vuestra santísima fe. Primer aspecto, edificándose sobre vuestra fe. El primer aspecto es edificarse sobre la fe. El segundo aspecto que habla aquí es orando en el Espíritu. Ahora, analicemos bien este versículo. La importancia de edificarse en la fe. Vamos a ver, para conservarnos en el amor de Dios, tenemos que edificarnos en la fe. Eso es lo que está diciendo acá. Pero vosotros, amados, volvamos a leer, edificando sobre vuestra fe, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Entendemos la secuencia acá. Fíjese bien dónde están las comas acá. Estoy leyendo
en la versión Reina Valera 1960. De igual que si fuera la Biblia de las Américas, también es igual. La mejor interpretación de este versículo está en la Reina Valera. Ya he estudiado esto en el griego, lo he analizado. Inclusive he estado usando la inteligencia artificial, ¿sí? Porque la inteligencia artificial también es experta en la Biblia. ¿Usted sabía esto? ¿Sí? Sí, la que está saliendo, que es gratuita, ¿sí? Tú puedes consultarle a inteligencia artificial. Tú puedes apoyarte como una herramienta para investigación bíblica. La inteligencia artificial sabe del griego bíblico, sabe del hebreo bíblico, y tú le puedes hacer preguntas con mucho cuidado, porque tú debes conocer muy bien la palabra de Dios, porque sí, también la inteligencia artificial puede cometer errores. Bueno, pero aquí investigando bien este versículo en el original para conocer la interpretación correcta, pues veo yo, y a la inteligencia artificial así me lo he constatado, de que la versión Reina Valera, al igual que la Biblia de las Américas, son las versiones que más se ajustan a la traducción correcta del griego koiné al español. Así que vuelvo a repetir otra vez, versículo 19, versículo 20 y versículo 21. Pero vosotros, amados hermanos, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Es decir, para que te conserves en el amor de Dios, tienes que edificarte sobre vuestra fe. Tienes que edificarte a ti mismo sobre vuestra fe. Y después dice, ¿cómo? ¿Cómo te edificas sobre vuestra fe? Orando en el Espíritu Santo. Y este es el aspecto que yo traigo hoy para usted, para todos nosotros. Porque venimos hablando de hace semanas, tras semana, sobre la fe. Y pues vamos a abarcar todo lo que podamos y todo lo que Dios nos pueda dar, todo lo que Dios nos pueda revelar en cuanto a la fe. Tú te puedes volver experto en cuanto a la fe con los mensajes que he venido dando. Entonces, la fe se tiene que edificar. O tú te tienes que edificar en la fe, como quieras verlo. Es decir, la fe tiene que aumentar en ti. ¿Para qué? Para que te conserves en el amor de Dios. Para que te conserves en el amor de Dios, para que te guardes en el amor de Dios. Y recordemos lo que significa conservarse en el amor de Dios. Tener comunión con Dios y obedecer a su palabra. Tener comunión con Dios íntima y obedecer a su palabra, entonces lo vas a hacer a través de fortalecerte en la fe, a través de edificar en la fe. ¿Sí? Tú puedes edificar en la fe. Ahora, la fe viene de todo lo que tú has venido escuchando de la palabra de Dios. Tú tienes una fe acumulada porque has escuchado palabra de Dios. Si has abierto tu corazón al escuchar esa palabra, esa fe tiene mayor genuinidad y mayor fuerza en ti. Pero tú tienes que edificarte sobre la fe. Tú tienes que edificar la fe en ti, que es lo mismo. La fe tiene que crecer en ti para que eso, ¿cómo es que se hace? Bueno, aquí da una fórmula, aquí Judas. Y eso es lo interesante que traigo yo a colación en este momento. La fe se edifica, y aquí lo dice, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Entonces, orando en el Espíritu Santo, vuestra fe va a aumentar. Orando en el Espíritu Santo, la fe se va a edificar en ti. Vas a fortalecerte en la fe. Y al fortalecerte en la fe, te vas a conservar en el amor de Dios. ¿Qué significa conservarse en el amor de Dios? Que te vas a guardar y vas a mantenerte en una comunión íntima con Dios, porque está fortalecido en la fe. Y vas a estar obedeciendo con mayor solicitud la palabra de Dios, porque está fortalecido en la fe. Así que fortalecerse en la fe o edificarse en la fe es una tarea que nos toca a nosotros los cristianos. ¿Cómo se hace?
según Judas aquí lo aconseja, dice, orando en el Espíritu Santo. De esa manera, orando en el Espíritu Santo. La oración es sumamente importante para edificar la fe. Sí, la fe viene por el oír, por la palabra de Dios, pero tiene que crecer la fe, tiene que edificarse la fe. La fe tiene que volverse realidad en nosotros, pues. La fe tiene que ser real, pasar de la teoría a la realidad, estar en nuestro corazón, como la palabra de Dios, cómo esa fe va a pasar de ser una fe subjetiva a una fe objetiva a través de la oración en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa orar en el Espíritu Santo? Bueno, primeramente, requiere lo primero, pues la acción del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tiene que manifestarse en ti, esa persona. Tiene que estar promovida, tiene que estar bien recibida. Tienes que guardarte, santificarte para que se exprese en ti. Ahora, lo hace en el interior de tu corazón. El Espíritu Santo está en tu espíritu. Lo hace en tu espíritu, en el interior de tu corazón. Así que la oración en el Espíritu Santo implica que el Espíritu Santo va a orar por ti o juntamente contigo. De las dos formas. Va a ser una oración del Espíritu Santo. No va a ser una oración tuya, de tu yo o de tu persona nada más, sino que va a ser una oración que proviene del interior del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Para que eso se haga realidad en el lenguaje español, que es el lenguaje por el cual nos estamos comunicando, con el idioma de cada persona, requerimos un conocimiento, porque necesitamos conocer qué dice el Espíritu Santo para nosotros poder orar en el Espíritu Santo. Necesitamos saber qué es lo que dice. Entonces, es posible escuchar la voz del Espíritu Santo y dejar que esa voz fluya para nosotros orar esa oración que el Espíritu Santo quiere. Sí, es posible, pero requerirá un entrenamiento especial del cristiano. ¿Sí? Porque tendrás que escuchar en tu profundidad, en lo más profundo de tu ser, tendrás que escuchar la voz del Espíritu Santo. Y no es, sinceramente, no es algo casi como que fácil de poder hacer esto. Se requiere práctica, mucha práctica. La segunda alternativa, opción o camino para orar en el Espíritu Santo es orar en lenguas. Orar en lenguas. La palabra de Dios dice que el que ora en lenguas, ora en el Espíritu. ¿Sí? Hay un versículo bíblico. Lo vamos a ver. Vamos a ver si la próxima semana voy a traer esa parte para explicártela. Cuando se ora en el Espíritu, cuando se ora en lenguas, se está orando en el Espíritu. Entonces, el que ora en lenguas, el conocimiento no existe porque no sabes lo que significa la lengua. Pero sí, el que conoce esa lengua es el Espíritu Santo. Que tú le das cabida a tu Espíritu Santo para que se exprese en lenguas a través de tu boca. Entonces tú comienzas a hablar en lenguas, a orar en lenguas. Ahora, si tú has recibido ese don, lo puedes hacer. Si no has recibido ese don, pide el don de hablar en lenguas a Dios. Esto es sumamente importante. Es un arma acá el orar en lenguas para fortalecer y edificar nuestra fe y por lo tanto conservarnos en el amor de Dios. Así que orar en lenguas a través de esta acción de estar orando en lenguas, nuestra fe crece en nosotros.
Me recuerda lo que los discípulos le dijeron en varias ocasiones a Jesús: Maestro, aumentanos la fe. Le pidieron que se aumentara la fe. No había caído sobre ellos, no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. No habían ellos hablado en lenguas nunca, hasta ese momento. Que no podían ellos hacer uso de ese don de hablar en lenguas para que fuesen ellos edificados en la fe. Hoy sí lo podemos hacer, los que hemos recibido el don de hablar en lenguas. En nuestra iglesia varios han recibido ese don, algunos después de una administración de liberación han recibido el don de hablar en lenguas. Otros en otro momento, en forma personal o en reuniones o en la iglesia. Tú puedes recibir el don de hablar en lenguas en cualquier momento. Si tienes fe para recibirlo, tienes que tener fe, creer y tener fe para poder recibir el don de lenguas. Si tú te interesa que ahonde un poco sobre el don de lenguas, cómo recibirlo, pues envíame un mensaje de WhatsApp y yo pues tomaré y consideraré cuántos me puedan enviar ese mensaje, cuántos quieren escucharlo, conocer qué es lo que tienen que hacer y enseñarles al respecto. Conclusión acá. Nos conservamos en el amor de Dios, es decir, mantenemos una buena relación de intimidad con Dios, obedecemos la palabra de Dios a través de edificar nuestra fe. Y edificamos nuestra fe a través de la oración en el Espíritu Santo. Lo cual significa que orando en lenguas, ¿sí? Que es mucho más fácil orar en lenguas que orar en nuestro propio idioma, porque tendríamos que tener la revelación de lo que el Espíritu Santo quiere decir para poder decirlo a Dios. Lo puedes hacer. Si tienes un buen fluir, una buena intimidad, puedes hacerlo así en tu idioma español, pero tienes la facilidad de hacerlo en lenguas. Es decir, no vas a tener que pensar de qué es lo que dice el Espíritu. No vas a tener que pensar de qué quiere decir, qué tema está hablando el Espíritu Santo, ¿no? Simplemente hablas en lenguas, y al hablar en lenguas, así de simple, cosas que tú no sabes ni entiendes, que son espirituales, que es el Espíritu Santo hablándole a Dios directamente, intercediendo por ti, el Espíritu Santo, hablando por ti, el Espíritu de Dios. Y al hacer eso, se establece una comunión, una relación muy íntima entre el Espíritu Santo que está en tu espíritu y Dios mismo. Y al hacer eso, tu fe aumenta. La presencia de Dios va a aumentar, tu fe aumenta y estás edificándote en la fe. Esta es la solución que le da Judas ante la situación que estaban viviendo de tanta falsedad, de tantos maestros equivocados y erróneos, de tantos cristianos falsos que estaban teniendo en la iglesia. Gloria a Dios. Así que edificarse en la fe es una tarea que tenemos que hacer todos los hijos de Dios. Si nos edificamos en la fe, entonces vamos a tener que ejercitarnos, estar hablando en lenguas bastante para que eso suceda. Y si nos edificamos en la fe, entonces nos vamos a guardar de las falsas enseñanzas. Nos vamos a guardar de los falsos maestros. Podremos identificar las falsas doctrinas y automáticamente podremos rechazarlas y no aceptarlas, no caer en el engaño. Mientras que habrán otros que no dependan, que no están fortaleciendo la fe por el Espíritu Santo, que no están dentro de la cobertura del amor de Dios, tal y como lo hemos explicado, que entonces sí caerán bajo el engaño. Porque cuando está el Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad. Cuando está el Espíritu Santo hace su trabajo para que nosotros no seamos engañados. Y esto es sumamente importante. Así que en este tema de edificar nuestra fe es una labor, es una tarea que todo cristiano debe hacer para fortalecer nuestra vida
espiritual. Y esta es la clave: orar en lenguas para fortalecer nuestra fe. Y si fortalecemos nuestra fe, bueno, si entonces podríamos orar por los enfermos y los enfermos se pueden sanar, porque se requiere fe para los milagros y para las obras de Dios. Sí, podríamos echar fuera demonios porque tenemos un mayor grado de fe en nuestra vida. Hay demonios que no se van porque hay ministros que no tienen la fe necesaria para que esos demonios salgan huyendo. Nuestra fe puede ser aumentada a través de la oración en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor. Y gracias por enseñarnos estos tesoros de la importancia de edificar nuestra fe. Gracias, Padre. Te pido que le abras el entendimiento a todas las personas que han escuchado este mensaje. Y toda la gloria y todo el honor, la bendición es para ti, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Dios me le bendiga, hermano.